Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana les deseamos un feliz sábado y que el Señor pueda bendecirlo a cada uno de ustedes en este día tan especial como es este santo día de reposo. En esta mañana nos disponemos a estudiar la santa palabra del Señor y queremos reflexionar en ella. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo número 25. El capítulo número 25, del verso número 1 en adelante. Muy conocido este cuadro acerca de esta parábola, pero queremos repasar en esta mañana un poquito acerca de esta parábola y el contexto que tiene hoy en día con nuestra preparación, con nuestra realización como cristianos, y la cual debemos de posicionarnos en el lugar adecuado, en el lugar correcto, ya que para nadie es un secreto, si usted está estudiando diligente la palabra del Señor, si está atento a todas las cosas, que el regreso de nuestro Señor Jesús es inminente. Las señales por doquier se están cumpliendo, su palabra profética, y ya lo dijo nuestro Señor en Mateo 24, en el libro de Lucas: cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, vamos a situarnos en Mateo 25, del 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Hay 10 vírgenes, todas tienen lámparas y todas están dispuestas a recibir al esposo. 5 de ellas, ahora aquí hay una condición, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces aquí hay una diferencia entre las 10. Unas son sensatas, otras son insensatas, o prudentes y no prudentes. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esto es algo muy importante. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y sigue diciendo: más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces aquí hay una diferencia, y una gran diferencia, porque las sensatas toman sus lámparas, toman sus vasijas, toman su aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes contestaron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a las que venden y comprad para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Una parábola que tiene que ver con el fin de la historia de muchos de nosotros en esta tierra. Dos clases de personas, dos clases de miembros, dos clases de adoradores reveladas en esta palabra para este tiempo. Y es muy interesante que estas dos clases podemos aplicarla, estas dos clases de personas podemos aplicarla en la iglesia, y también podemos aplicarla hacia el mundo protestante también. Pero lo interesante es que las dos clases de personas que esperaban, representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. O sea que nosotros
todos como adventistas del séptimo día decimos que estamos esperando a nuestro Señor. Pero hay dos clases. Y se le llama vírgenes porque profesan una fe pura. Todos nosotros decimos, somos adventistas del séptimo día, o somos de la verdad presente, o somos lo que tenemos el mensaje de los tres ángeles. Presentan o representan dos clases de personas. Y se le llama vírgenes porque profesan una fe pura. Y las lámparas representan la palabra de Dios. Las lámparas representan la palabra de Dios. Todos tenemos esta palabra. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver la diferencia, ya marcando la diferencia aquí el relato. Vírgenes porque tienen una fe pura. Ciertamente que de acuerdo a lo que dice la palabra, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablase conforme a eso, no le ha amanecido. Y examinamos nuestras creencias, pues creemos y llegamos a la conclusión que hay una fe pura. Por eso en la parábola son vírgenes, 10 vírgenes, hay una fe pura, de acuerdo a la ley y al testimonio. Todas tenemos aceite, o todas tienen aceite, todas tienen lámparas, pero no todas tienen aceite. Aquí viene la diferencia. Y en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas salieron a recibir al esposo. O sea que todas las vírgenes creen que el esposo va a venir por segunda vez o va a venir a la tierra. Las vírgenes modernas creen que el esposo va a venir por segunda vez a la tierra. Pero esta diferencia muy especial que está bien marcada es que las insensatas no tienen aceite. Tienen lámparas, pero no tienen aceite. Y ese aceite, como le vimos acá, es un símbolo del Espíritu Santo. Y el profeta Zacarías también lo dijo. El libro de Zacarías también dice que las lámparas del santuario y que corre aceite sobre ellas es una simbología del Espíritu Santo. Todas tenían lámparas, vasijas para aceite, pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Este relato está en Palabras de Vida del Gran Maestro, a la página 336 a la página 337. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas, porque, repito, profesaban una fe pura. Pero la diferencia estriba en que unas consiguen aceite para sus vasijas y las otras están desprovistas de ese aceite. Se durmieron, vivieron una vida despreocupada, una vida que ni los tronos del Sinaí pudieron despertar para que ellas pudieran prepararse y conseguir aceite. Entonces dice Palabra de Vida del Gran Maestro, por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. O sea que el adormecimiento y el letargo es una característica de la iglesia que espera la segunda venida de Cristo. Adormecimiento, letargo y estupor. Hoy, una característica de la iglesia que espera la venida de Cristo. Pero recuerde que dentro de lo que se llama iglesia hay dos grupos.
unas sensatas y unas insensatas. Todas tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y confiadamente esperan su aparición. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Muchos no están listos, muchos no están o muchos no estamos listos, porque debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Debemos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y no tienen aceite en sus vasijas para sus lámparas. No tenemos aceite en nuestras vasijas para nuestras lámparas. O sea, estamos desprovistos de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por no tener aceite, por ende, están destituidas del Espíritu Santo. Palabra de vida del Gran Maestro, la página 336 a la 337. Entonces, esta parábola, que es para nosotros en estos días, debe de despertarnos y crear un deseo de cambiar de condición, de insensata a sensata, y debemos de procurar ese aceite para nuestra vasija. Ahora, en el libro Primera de Juan 4:13, aquí hay algo que es un indicador acerca de los que están provistos del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, ¿verdad? En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ahora vamos a ir a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Vamos a ir a Romanos 8:9. Y ahí también nos dice lo siguiente: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, es muy importante en esta situación procurar el Espíritu del Señor morando en nuestra vida. ¿Por qué? En el libro Primeros Escritos, y esto es muy importante para hoy, en el libro Primeros Escritos, en la página 64, dice lo siguiente: en una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: el tiempo está casi agotado. ¿Por qué debemos procurar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque el ángel dijo: el tiempo está casi agotado. Nosotros vemos las señales, vemos los acontecimientos a nuestro alrededor, y ya Jesús lo dijo: cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora, aquí, en Primeros Escritos, la sierva del Señor dice: mi ángel acompañante dijo, el tiempo está casi agotado. Y el reloj va caminando, las profecías se están cumpliendo, los acontecimientos a la vista. Cuando en la historia, por poner o citar ejemplo, cuando en la historia reciente de los Estados Unidos, pues había pasado lo que está pasando en el estado de Texas,
cuándo, no sé, en algún momento si esto había sucedido, estos fenómenos que pues decimos fenómenos porque realmente la naturaleza gime, pero muchas veces también el hombre ha puesto su mano, contribuye a que esto suceda. Y tantas cosas que están sucediendo y en diferentes lugares este fenómeno se ha estado dando, no solo en Estados Unidos, sino que en otros lugares se ha estado dando, tantos animalitos muertos, congelados, y tantas cosas que van a seguir sucediendo, que la misma sierva del Señor dice que no habrá tregua hasta el fin. ¿Por qué? Porque el tiempo está casi agotado, dijo el ángel acompañante. Ahora surge una pregunta. ¿Reflejáis como debiera hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Entonces las vírgenes insensatas, como no tienen aceite, están desprovistas del Espíritu, entonces ¿reflejáis la hermosa imagen de Jesús? Una pregunta. Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Todos profesamos, todos decimos, somos de la verdad presente, somos del mensaje de los tres ángeles, y estas preguntas escrutadoras son para nosotros. Estas preguntas son para nosotros. ¿Reflejáis cómo debería hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. ¿Ha abrazado usted? ¿He abrazado yo este mensaje del tercer ángel? Dijo el ángel acompañante: preparaos, preparaos, preparaos. 3 veces dice el ángel acompañante: preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto. Hasta aquí. Vi que tenía una obra que hacer y poco tiempo en que hacerlo. Es muy interesante y preocupante al mismo tiempo, porque aún viendo todas estas cosas, puede ser que nuestros corazones todavía sigan sumergidos en un estado de incredulidad. Por lo tanto, el Señor siempre, en cada tiempo que Él se dispone a derramar juicio sobre la tierra, porque la maldad nuestra colma o llena la copa de la iniquidad, el Señor siempre manda una amonestación y manda un mensaje. Y el mensaje que Dios nos ha dado desde que surge este gran movimiento adventista es que nos preparemos porque la hora de su juicio ha llegado. Que temamos a Dios, que obedezcamos su palabra porque la hora de su juicio ha llegado. Y un juicio muy minucioso. Y un juicio que tiene que empezar por la casa de Dios. Según el apóstol Pedro, es necesario que este juicio empiece por la casa de Dios, porque es necesario que este juicio empiece a quienes se les ha dado una verdad. Y a nosotros se nos ha dado esta verdad. Y la advertencia es: el tiempo está casi agotado y la hora de su juicio ha llegado. Y esa hora llegó, ya tiene días, 160 y pico de años, de 1844 hasta nuestros días. La segunda advertencia que el Señor nos dio es: salir de ahí, pueblo mío, salir de Babilonia.
Esa es una gran advertencia que el Señor nos ha dado y que aún nosotros que decimos estar en la verdad, arrastramos condiciones de Babilonia, arrastramos condiciones de este mundo. Por eso dice acá que dijo el ángel que debemos de prepararnos. Y dijo también, tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto aquí. Entonces, la segunda advertencia es salir de Babilonia, salir del mundo, salir de toda confusión religiosa. Y aparte de las confusiones religiosas, las tradiciones que tienen gran fuerza y gran poder aún entre nuestro medio. Una tradición es más fuerte que un así dice Jehová. Una tradición es más fuerte que un así dice su palabra. Y nos olvidamos lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Entonces, tenemos que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerlo. Y la segunda advertencia para las vírgenes en estos últimos días es que debemos de rehuir, ¿verdad? Nos da la advertencia de rehuir de la bestia, de su marca y de la imagen de la bestia. Por lo tanto, para poder entender y comprender estas advertencias que el Señor nos da, debemos procurar salir de la condición de insensatez. Ya que tenemos nuestras lámparas, debemos procurar el aceite, que es el Espíritu Santo morando en cada una de nuestras vidas. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía de aquí, todos tenían lámparas. Esto es una apariencia externa de religión. Oiga bien, lo que significa tener lámpara. Tener lámpara es una apariencia externa de religión. Y de eso habemos mucho. De eso estamos compuestos, ¿verdad? Tanto las vírgenes, las 10 vírgenes, como el mismo ejemplo de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? El mismo ejemplo de la iglesia de la Odisea, porque realmente todos estos son ejemplos de condiciones en las cuales el pueblo de Dios se encuentra en estos días. Porque tanto las 10 vírgenes como la Odisea es lo mismo, y lo dice el Espíritu Profecía. Revivan Herald 19 del 8 de 1890 dice: la condición de la iglesia representada por las vírgenes insensatas recibe también el nombre de estado laodicense. Es claro, la condición de la iglesia representada por las vírgenes insensatas recibe también el nombre de estado laodicense. Así que las 10 vírgenes también es una condición de la Odisea, y la Odisea es una condición de las 10 vírgenes. Entonces, todas tenían lámpara. Esta es una experiencia externa de religión. Experiencia externa de religión. ¿Qué significa eso? Hombres con apariencia de piedad. Personas o hermanos con apariencia de piedad. Perdón. Podemos aparentar piedad, ¿verdad? Pero con nuestros actos negamos la eficacia de ella. Ese es el estado de la Odisea y ese es el estado
de las insensatas, que se les conoce, dice el Espíritu de Profecía, como laodicenses. Entonces, todas tienen lámparas, y esto es una apariencia externa de religión. Una apariencia externa de religión. Pero el Señor nos ha dado un mensaje para poder salir de esa condición. Y ese mensaje se basa en que podamos experimentar el mensaje de la justificación por la fe, o el perdón de nuestros pecados, el borramiento de nuestros pecados, la limpieza de nuestros registros en el santuario celestial. Por lo tanto, solo 5 de ellas poseían la piedad interior. Entonces, cuando nosotros realmente estamos en la experiencia de la justificación por la fe, estamos en la experiencia de la confesión de pecado, del arrepentimiento y apartarnos de ellos, entonces vamos a cambiar de condición. 5 de ellas les faltaba el aceite de la gracia. El Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, no mora en sus corazones. Sin el aceite de la gracia, ¿de qué valía llevar la lámpara de la profesión de fe? ¿De qué nos sirve, sin el aceite de la gracia, llevar las lámparas de la profesión de fe? No nos sirve de nada, porque las insensatas, al final del relato de la parábola, se les es cerrada la puerta. Entonces no sirvió de nada el hecho de tener lámparas y no tener consigo aceite. Era puramente una apariencia de piedad, una apariencia de religión, pero no teníamos aceite. Ahora, hay caminos, según el proverbista Salomón, en el 14:12, dice: hay caminos que el hombre les parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Pues si nosotros aún estamos en ese valle de la indecisión y creemos que los caminos por los cuales nosotros andamos nos parecen derechos, pues la advertencia es que al final es un camino de muerte. Y aquí yace el mayor grande engaño que puede afectar a la mente humana. Estas personas creen que están bien cuando están mal. ¿Ves? Es lo mismo. Es lo mismo con la condición de la Odisea. La condición de la Odisea es creer que como estamos bien, y no necesita de una advertencia, no necesita de un consejo de que así como estamos no vamos a ningún lado, y que necesitamos recapacitar, necesitamos reconocer lo que nos está dando la advertencia el Espíritu del Señor en esta mañana. Dice que el tiempo está casi agotado, pero necesitamos reconocer que la mayoría de ellos, según el estado de insensatez, la mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre cristiano, pero nada de celo, y no están dispuestos a morir al yo. Así que, por un lado, y por otro lado, un poquito por aquí y un poquito por allá, nos están advirtiendo
como lo dijo el ángel aquí en primero escrito, dijo el ángel, preparaos, 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 tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Así que el Señor nos está advirtiendo en esta mañana que debemos de morir mucho más al mundo de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Debemos de morir mucho más al yo de lo que hemos hecho hasta ahora, y entrar o estar en una condición óptima para poder recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, estas vírgenes son halladas falta cuando es para siempre demasiado tarde para suplir sus carencias. Y este es un problemita. Este es un problema. ¿Por qué? Porque es demasiado tarde cuando se reconoce. Es demasiado tarde cuando se reconoce. Por eso, aquí yace el más grande engaño que puede afectar a la mente humana. Estas personas creen que están bien cuando están mal. Ellas son halladas falta cuando es para siempre demasiado tarde para suplir sus carencias. Por lo tanto, en la parábola, cuando ellas salen a buscar o a comprar aceite y regresan y golpean la puerta, esa puerta está cerrada porque el tiempo se terminó. Ahora, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas, que es algo muy importante estar apercibido, por eso es muy importante despertar, por eso es muy importante reflexionar, porque el tiempo, dice en primero escrito, es casi agotado. Es casi agotado. Entonces, mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. O sea, el tiempo se terminó. Primero escrito nos dice que el tiempo casi está agotado. Pero en el desarrollo de la parábola, llega un momento en que el tiempo se termina. Y las que estaban apercibidas, entraron. Las que no van a entrar. Así de sencillo, puede ser muy doloroso, pero si no estamos apercibidos ahora, si no nos estamos preparándonos ahora, no entraremos. Así como en la parábola, estas vírgenes insensatas no entraron. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Yo podría haber sido una de las vírgenes fatuas, vivía y trabajaba sinceramente por Dios sin darme cuenta que me faltaba aceite en mis lámparas. Y esta es otra condición más peligrosa, porque si creo que la condición o la religión que profeso y practico, así estoy bien, estoy en un gran y terrible engaño. Ahora, la clase representada por las vírgenes fatuas, y aquí el engaño es más fino, porque la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Entonces el engaño es más sutil.
Y esta es la misma condición de la Odisea, porque la Odisea es una iglesia que profesa una fe pura, profesa una verdad, pero no está santificada por esa verdad. Por eso todas tenían lámpara y esto es una apariencia externa de religión. La clase representada por las vírgenes fátimas no está formada de hipócritas. Entonces, el engaño puede ser más fuerte para mí creyendo que en esa apariencia externa de religión estoy bien, que en esa apariencia de religión que yo practico estoy bien, que no tengo de nada necesidad, porque no necesito nada, porque creo que soy rico en el conocimiento de esa verdad, aunque creo que soy rico, pero no lo soy. Otro elemento muy importante, sus componentes manifiestan respeto por la verdad. Ese es otro elemento que puede ser engañoso para nosotros. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, ¿sí? Porque puedo ser fiel los domingos en los cultos, puedo ser fiel los miércoles en el culto, más aún soy fiel los sábados en el culto, soy fiel en todo lo que se me pide que haga y devuelva, los diezmos, las ofrendas, soy fiel en todo eso. Soy fiel en la reforma pro salud, soy fiel en vestimenta, puedo ser fiel en todo lo que se me pide. Pero sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese es el hecho, o eso significa tener lámpara, porque es una apariencia externa de religión, pero no una realización de ella. O sea que estamos desprovistos de esa experiencia de lo que es la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo muy interesante, que el pecado es lo que nos separa de Él. El pecado es lo que nos separa de Él. Y Él ha prometido que nosotros podemos ganar la victoria sobre el pecado, la victoria sobre las tentaciones, la victoria sobre todos los ataques del enemigo. Porque recuerde que dice el libro de Apocalipsis que Él ha descendido con gran ira, porque también Él sabe que tiene poco tiempo. Él sabe que tiene poco tiempo. Nosotros no nos hemos percatado de que el tiempo se termina. Primer escrito, la página 64, dice: el tiempo está casi agotado. Y este engaño que vemos aquí es terrible engaño, porque es sutil. La clase representada por las vírgenes fátimas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada y el Espíritu fuera quebrantada. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con sus deseos y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza.
pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial y no conocen a Dios. Palabra de vida del Gran Maestro, la página 338. Esto lo podemos encontrar desde la página 336 a la 338 de Palabra de Vida del Gran Maestro. Esta es la descripción exacta de la condición de las vírgenes, tanto las sensatas o las insensatas, las sensatas y las insensatas, las sensatas y las insensatas. Entonces, esta es la triste realidad de las vírgenes, la condición de las vírgenes insensatas, ¿verdad? Ahora, es tiempo de rogar a las almas que no solamente escuchen la palabra de Dios, sino que sin demora obtengan el aceite en las vasijas de sus lámparas. Y el aceite también, el aceite en las vasijas es también y representa la justicia de Cristo. Y esto lo dice Testimonio, la página 233. Dice, el aceite de la justicia de Cristo representa el carácter, y el carácter no es transferible. Por eso, o por ello, es que cuando las insensatas les piden aceite a las sensatas, ellas no pueden darle. Porque también el aceite es símbolo del carácter. Es símbolo de su carácter, ¿verdad? Y el carácter no es transferible. O sea, si nosotros, por nuestro deseo y consentimiento, le permitimos al Señor que nuestro carácter sea modelado de acuerdo a su imagen, eso que nosotros le hemos permitido y también nosotros hemos cooperado, porque nosotros debemos de cooperar, poniendo, como dice el apóstol Pablo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces el Espíritu Santo puede, porque usted desea y usted consciente, puede transformar su vida y puede transformar la mía. Por lo tanto, vemos aquí lo vital. Esto es debido a muerte. Es necesario conseguir el aceite, porque el aceite también representa el carácter, y esto no es transferible. Ningún hombre puede obtenerlo por otro. Cada uno debe lograr por sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. Testimonios, página 2, o Testimonios para los ministros, perdón, la página 233. Ahora, según Timoteo 2:21, segundo Timoteo 2:21, dice lo siguiente: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y preparado para toda buena obra. Por lo tanto, debemos procurar la limpieza de nuestras almas, la limpieza de estas vasijas, para que el Espíritu pueda trabajar, que le podamos permitir ser moldeados, que le podamos permitir ser santificados. Todo el cielo está esperando que hayan canales por medio de los cuales pueda derramar el aceite santo, para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Si todos tuvieran la voluntad de recibir, todos serían llenos de su espíritu. La religión de Cristo
significa más que el perdón de pecados. Significa la extirpación de nuestros pecados. Y esto nosotros debemos de creer. Porque muchas veces nosotros no creemos de que el Señor nos perdona a nosotros. Eso muchas veces no lo creemos, que el Señor nos perdona a nosotros. Y al ser perdonado, porque yo confesé, porque yo me arrepiento, y al ser perdonado, dice que la religión de Cristo significa más que el perdón de pecados, significa la extirpación de nuestros pecados y el hinchamiento del vacío con la gracia del Espíritu Santo. Así que el Señor está dispuesto a darnos más su espíritu o buenas dádivas que nosotros como padres a nuestros hijos. Ahora, el Señor dice: limpiaos los que lleváis los vasos del Señor, que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigado y fundado en amor seáis llenos de toda la plenitud de Dios, según el apóstol Pablo en el libro de Efesios 3, 16 al 19. Por algo muy importante con referente a el Espíritu Santo en nuestras vidas. En Eventos de los Últimos Días, en la página 190, dice lo siguiente: el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y hoy también eso nosotros debemos experimentarlo. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y hoy debemos experimentarlo. Porque nosotros no debemos de pretender de recibir solo lluvia tardía. Porque primero es lo primero. Debemos recibir lluvia temprana. Y la lluvia temprana, en sus comienzos, nos purifica y nos transforma. Y nos ayuda a ganar victoria sobre el pecado. La lluvia temprana nos purifica y transforma y nos ayuda a ganar victoria sobre el pecado. Y esa promesa la vamos a encontrar en Judas 24. Esa promesa la vamos a encontrar en Judas 24. Vamos a ir ahí rápidamente a Judas 24. Y dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Vio que aquí está esa promesa, que en la lluvia temprana el Señor nos purifica, nos transforma y nos ayuda a ganar victoria sobre el pecado. Dice aquí Judas 24: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por lo tanto, en Eventos de los Últimos Días dice que el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Pero hoy nosotros necesitamos de las dos, tanto como de lluvia temprana como de lluvia tardía. Aunque en los días de los apóstoles recibieron la lluvia temprana, no significa que hoy no la debemos recibir. Claro que sí, porque recuerde que el Espíritu Santo en la lluvia, recuerde que en la lluvia temprana el Espíritu Santo nos ayuda, nos
capacita a ganar victoria sobre el pecado. Oiga bien, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y es aquí donde las vírgenes debemos de despertar, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Porque antes de eso, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca de los tiempos apostólicos. Y el Espíritu y el poder de Dios será derramado sobre sus hijos. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu al principio del ministerio angélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Entonces, cuando la semilla es dada, cuando la semilla es puesta en la tierra, esa semilla necesita esa lluvia. Para que esa semilla pueda germinar, necesita de la primera lluvia. Para que esa semilla pueda dar frutos, necesita tanto lluvia temprana como lluvia tardía. Entonces, ninguna semilla que usted tira a tierra no está exenta de no recibir esa primera lluvia. Tiene que recibir. Y así, en esa ejemplificación de la semilla, recibiendo tanto lluvia temprana como tardía, así es el proceso por el cual usted y yo debemos de pasar. En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacita para comenzar. Es lo que estamos diciendo. Las bendiciones recibidas en ocasión de la ayuda temprana oiga bien, nos son necesarias hasta el fin mismo. Son necesarias hasta el fin mismo, a buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo. Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la ayuda tardía que trae perfección. Es la maduración del fruto. O sea, es la perfección de ese fruto, porque empieza con una semillita, que de hecho esa semilla, para que dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Esa semilla tiene que morir. Y es lo que se nos pide a nosotros como laodicenses y como vírgenes en condición de ser insensatas. La semillita, para que dé fruto, debe de morir. La semilla, para germinar, muere. Y aquí hay algo que nosotros debemos valorar. Hoy Testimonios, tomo 2, página 69. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía cae sobre nosotros como cayó la temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Entonces, por eso es que la semilla, nosotros como representantes de la semilla, debemos de morir. Por eso dice acá, en primeros escritos, y de hecho el capítulo se llama La marca de la bestia. Si como los vírgenes queremos escapar a la marca de la bestia y a su imagen, la advertencia de la preparación
la advertencia que nos está dando que el tiempo está casi agotado en el contexto, en ese contexto. En Primeros Escritos, en la página 64, el título se llama La marca de la bestia. Por eso es la advertencia que nosotros debemos de prepararnos y reflejar como debiera hacerlo la hermosa imagen de Jesús. Por eso es que la justificación por la fe, que es el perdón de nuestros pecados, es el cambio de nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, a una justicia que es la justicia de Cristo. Por eso dice que debemos de reflejar esa hermosa imagen. Por eso el ángel también nos aconseja que nos preparemos. Y por eso dice, tendréis que morir mucho más al mundo, preparados de lo que habéis muerto hasta aquí ahora. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Así que nosotros debemos considerar las advertencias que el Señor nos da en esta mañana. ¿Por qué? Porque también hay otra escena. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Y eso vi que muchos descuidaban la preparación necesaria. Podemos estar en la posición de esas vírgenes insensatas, teniendo, ¿verdad?, apariencia externa de religión. Teniendo apariencia externa de religión. Ahora, decíamos que la clase representada por las vírgenes fatas no está formada de hipócritas. Y está llena de apariencia externa. Y debemos de entender que la religión de Cristo significa más que el perdón de pecados. Para extirpar de nuestros pecados y ensanchar el vacío con la sagrada o con la gracia del Espíritu Santo. Limpiaos los que lleváis los vasos del Señor, para poder ser recipientes, aptos y recibir tanto lluvia temprana como lluvia tardía. Y que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, el Señor ha deseado por mucho tiempo y largo tiempo ha esperado que nosotros estemos listos para poder recibir este don que Él ha querido tanto darnos a cada uno de nosotros. Ahora, podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios. Ciertamente, cada uno de nosotros hemos recibido una medida. Si no, no estuviéramos conversando en esta mañana, si no, no hubieran muchos en esta mañana reunidos, congregados, estudiando la palabra. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos,
Si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Lo mismo que le sucedió a las insensatas. ¿Por qué perdieron sus almas? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué la puerta se cerró? Cuando ellas llegaron, la puerta ya estaba cerrada. Y eso significa que perdieron sus almas. Por eso, si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad solamente será la nuestra. Ahora, las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que debemos entender que las reuniones, las asambleas y toda convocación son oportunidades para que la verdad sea presentada y el Espíritu Santo se va a manifestar en poder y en enseñanza y pueda colmar cada uno de nuestros corazones. Que el Señor nos guarde en esta mañana, que el Señor nos bendiga. Feliz Santo Sábado.